Vamos mal. Se dejó la moto, boludo. Buena. ¡Eso! Es verdad, el pantalón es mejor, el pantalón, Buena full, amigo. ¿Qué onda con Senchi? ¿A vos te puso? ¿También saque arco? Sí. ¿Viste que quería hacer vos? ¡Atrás! Están a full, amigo, están a full. Es verdad, amigo. Sí, pará, boludo. Ya te va a comprar. ¿Querés cigarro? Sí, bueno, acá te voy a decir. Bueno, Leo. ¿Cómo seguramente sí? ¿Vos querés volver? Quédate, Sofi, quédate. Me cuenta que no hay nadie mejor. Pedile que llega, Yenda. Pedile el pase que llega. Vaya Fabri. ¿Cómo quitó? Concha de tu madre. Amigo, no sé qué se llama, no igual. Sí, boludo, todos los rindos igual. Ah, el tuyo, el gordo, amigo. Es molesto. Es molesto, usted es pasó, boludo. Amigo, voy a chutar un guacho y se Bueno, amigo, ¿para qué me tiene que ir? Te mandó un audio. Más. Amigo, es como TikTok. No me mandás en toda la noche, yo una hora antes que viene el día, te llamo. Tomá, boludo, escuchalo. ¡Volvemos! ¿Qué pasó, Facu? Otro mensaje más del gordo. Sos como amigo, le hago que lo echen en la boca. Amigo, está re pesado el gordo, amigo, tenés un celular. No le voy a contestar. Dos mensajes, amigo. No voy a contestar. Es importante. Me echo con huevo. Ya lo adelantado. Tira boludo, dale, fue limpio. No molestes, no le voy a contestar. ¡Dale, Nico! No importa, mirá si Voy a decir a Gaby que hable con Fede para el DS5 para que la cancha, que sea, boludo. Sí, tanto que te cobra, qué cosa. Anda, de que solo fumige la cancha, listo. Bien, Nico. 4 lucas. El equipo de la figurita. Tenemos 2.17 tenemos. ¡Oja atrás, ¡Atrás! Igual la estamos pasando con nosotros por un corto.
Móvelo vos, Kevin. Buena, Leito. ¡Ojo atrás, Delphi! ¡Está defendiendo atrás! ¡Usa! ¡Atrás nuevo! No. Que saque Cami ahorita. Que saque Cami ahorita acá. Dale, Cami. Abrí. Salí. No, y ojo esa pelota. Che, ¿por qué te hacen culpa vos? Cambiala, puta. Cambiala, Fabri. Bien, quinta. Amigo, 8, 9 y 10. Aparte se van. Qué buena. ¿Qué no se llama? Dale, muy buena. Dentro de la cancha. Ahora cuando me ya No, primera. No, lo ponía 5. están haciendo lo mismo que TT, lo ponen de centro, póngalo arriba, su cuadrilla. Ya se acostumbró al día, pobre. ¿Cómo se arrodilla? ¿Qué? ¿Cómo se? Ah, ¿querés todo para vos, querés? Ibas a perder 150, vas a perder 3 semanas más, ibas a perder 150. ¿Sabe la papa? Yo no. Bueno. ¿Qué querés todo para vos? Pará, tirame un centro. Tomé la remera. Brazo vos, para hacerme donde laburaba yo antes, bro. Igual, después, de marzo vengo zafando, ¿eh? No, vos estás muy bien, Camilo. Pero a mí no me gusta invitar ahí a comer. Vamos al baile. Te invito todo, te pago. Vos tenés que venir nomás. Vamos. Tiene que pagar las 5 lucas de travesaño. Una remerita. Y Tiene que pagar las 5 lucas de ya que travesaño. estamos cobrando, falta lo del dado del otro día. No me hay que la gane. Bien, los 17.
¡Sos horrible, Nico! ¡Sos horrible! Que lo mate, Nico, perro, 5, sos horrible, perro. Dame uno. Atrás, acá, mirá. Que llegamos. ¿Dónde va a poner? No lo dejes ir, Tampoco dejes ir la pierna. Nico tiene que hacer paradas en los pits, me dijo. Lo voy a poner así, bien, hace El mes que viene de octubre, ¿no? Dale, amigo, Nico, pará de hacer pits. Nico, con la pinta se equivocó, boludo. Dale. Dale, amigo, pará de hacer los pits. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Vamos ahí. ¿Cuánto sale? Voy a poner resultados altos 1 a 1. Entonces van arriba. Puede ser, pero para mí, porque se están jugando mucho los dos, amigos. El que pierde ya no pelea más, se le va como a los tucumanos. ¿Quién va primero? Vélez. Se le va como a 10, 13 Sí, puntos. está en la 9 creo ahora. Si Boca pierde, se va Martínez. Se juegan mucho. Yo si de acuerdo le pongo a los suplentes y si perdés nadie va a decir nada. ¿No? Sí, Y si ganás se mueren. Si ganás se mueren los suplentes y si perdés nadie va a decir nada. a mí va a meter 5 No titulares. me cuento pagar si Para mí, no niti va a ser. me cuento pagar resultados altos. Para mí va a ser niti. Mesa ni concentró, ¿viste? No, porque viste que salió de gamba. Y siguió. Igual la cancha estaba rara porque un par fue. Dice que estaba en impacto alto, boludo. Pero podés si te sigue. Hasta ellos se patinaban, boludo. ¿Sabés lo que le va a costar la cancha de River? Mirá. Favorito es Boca. Para 2.50 River 3-3. Por local. Y vamos a poner resultados altos, ¿eh? Resultados. Bajá, Fabri, bajá, Fabri. Se calmaron, ¿no? ¿Cuánto paga el gol de...? Marcador acá está. 1 a 1 paga 5.50. Bastante. Es que igual hace mucho no se empata, boludo. Por eso te digo. Ah, bueno, igual en cancha de Río se empató, boludo. 2 a 2, 15.0. Sirve el 2 a 2 también. Siempre puede decir que va a haber mucho gol. Le voy a poner al 1 a 1 10 luquitas. Y al 2 a 2 le voy a poner 5. Fabri, volvé ahí, Fabri. Pasa que ellos se van rotando, a ver si te hacen hacer acá, te ponen allá, vienen para acá, pasan. No tenés que echar si para la pelota. Leo, ahí va a entrar él por Fabri. Vos quedate más de último porque es más lento. No, si no pucho, Tenés que esperar que te autorice. Tenés que esperar que te autorice. Tenés que esperar que te autorice, amigo. ¡Jue! ¡Cambio! Tanto lo puteado, boludo. Creo que lo voy a escuchar así. Bien, Nico, bien, Nico, bien. Esta es un fijo de Danone. Sí, Choreada. sí, olvidate. Yo ya lo estoy pensando. Pero no creo, boludo. Porque ya está hace mucho. Tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que sí. Sí. Estaba viendo, ¿no, Facu? Bien, Sofi.
ya se estaba yendo y... No, tenía hora libre. Le bajó el partido. Bueno, George. Nada más que no corro 2 meses. No, también por eso le podía pegar al arco y tiene miedo, boludo. No pasa que me estaba cayendo mal estado. Imposible agarrarle a uno. ¿Sabes? Imposible Es el agarrarle a uno. 17B. Están siempre, aparte acá, boludo, me van a cagar aquí. Ah, igual... Ellos también Viste que hicieron lo le mismo. ofreció... Claro, con cosas, con Andrés, ¿no? Sí, y con, bueno, Choco también. En ese momento. Le ofreció, no sé, también le pagan un poco. No Vamos, dale, vamos, Sí, vamos. sé, le dijo ni lo dudo. ¿En serio? Sí. Justo bueno, ahora tengo que ver eso. Marcamos 1 con 1. Yo hoy laburo con la noche. Bien, bien, Paco, bien, bien, vamos, dale, dale, dale. Yo se lo dije, se lo dije. Está recto. Así. Bien, Nico, dale, dale. Volvé a U, dale a U. Probalo sin miedo si querés. ¡Gol! ¡Bien, Nico, bien! ¡Sos horrible, 5! ¡Sos horrible! Ya me dio un partido por la cancha después. Están corriendo todo igual. Pero no, los mosquitos, ¿no? ¿Eh? Se calmaron, ¿no? Sí, por suerte. Sí, igual en todos los partidos, el de River también después. Igual eso de pipeta es mentira, boludo, te hacen soplar así al aire. Pero es una estupidez. Sí, sí, sí. Sí, Lulo. Igual, boludo, se aprendan a ver fisura, boludo. Sí, Nico. Sí, algunos se zarpan, pero ¿cómo Algunos se se corta zarpan, eso? boludo, rompe la Está pista, demasiado que es solo con locales, amigo. Que Sí. van a agarrar frente a locales. Es una estupidez, amigo. Porque si hace eso, te van a dejar volar los Cambio, güey. Gana que vuelvan. Facu, ya. Nico, ven. Yo quiero más, boludo. Bueno, estoy jugando de la concha de la luz. ¿Cómo te van a sacar, amigo, ¿Cómo están para mañana? ¿Eh? ¿Cómo están para mañana? Tranquilo. Ojalá que gane cualquier loco y se caiga la bola, amigo. Que haya, no sé, 4 o 5 goles. Como la última vez que le rompimos el orto. Tuve 2 chances. Me metí la asistencia de Los planteos de... Ahora ya Amigo, no lo está tiene de... re colgado al paraguas. Ahora ya no está de Micheli, boludo. Alvareiro, boludo, lo tiene re colgado. amigo. Va a jugar para mí. Iba a jugar. No lo puso nunca, amigo. Y encima, boludo, viste que hicieron la mini pretemporada y el otro estaba en la selección, el hijo, boludo. ¿No quiere o algo raro? O escuchá, igual viste que Boca tiene... Está en duda, no sabes jugar con línea de 5 o línea 4. Línea de 3, pero eso que esos dos que son mentiras. Tengo el cambio de frío a caliente. Dios, se nota el chile. ¿Lo hace? ¿Lo hace o no? Al ángulo. Como Ronaldo. Al ángulo. Ronaldinho! ¡Hacelo, 10!
¡Sos horrible, bien! En el rectángulo tienen que hacerlo. ¡Sos horrible, bien! Vos te sentís bien, pero mucho. Yo, mangador que me rompo y no me atiende nadie, loco. Creo que el de acá me parece. Una vez que me rompí el tobillo, cuando volví a caminar no podía caminar, boludo. Me sentía retardado, porque era tonto. Me voy a sacar la chela, tócalo. Este pasote que hago tampoco. Ah, médica. Ya no frena, viste, en la... Ven que hay gente de lado que siguen ahí. Se dio cuenta de eso, ¿entendés? O sea, porque me pisó mucho en este paso corriendo. ¡Ya estoy, Facu! Gana Pati, me están pillando. Yo me tiro a cuarta partida, sí, pero me están pillando a mí. ¿Eh? Ahí estamos arriba, ¿no? Debe ser alguno que juegue de este lado. ¡Ojo! ¡Dale! Ah, otro, ahí está. Ah, no está. Paga con chiquito, boludo. El de Facu no está rayado. Posición de pies arriba. Tiene que ser arquero. ¿Eh? Todo era mi posición de pies arriba. Sí. Pero es alto, amigo, capaz le Claro, ¿por qué Ya, guacho, que está requiriendo. Retirate, 17. 17, retirate. Retirate, 17, que es horrible. Mirá mi jugador, tengo mucho miedo de que otro más. Pero ese Nico lo manda a correr, digo, Nico, anda. ¿Recién? ¿Te tiro frío? ¿Qué pasó? No sé, puede tirar la de humo de que llamar al fútbol y llamar a la ambulancia. Vos sentís que está bien, el músculo está bien, boludo. Vas bien, no importa, vas bien. Bueno, pero no juega 7 minutos todos los fines de semana. Dale el... 90 minutos como venir. Dale frío. Dale frío arriba de la media ahí. como que no cubrió la Esa zapatilla. Así te recuperas, boludo. No te vas a recuperar jugando los 50 minutos, boludo. Cuando te hace el frío, ¿sabes lo que te va a doler, no? Te sacan y pongo una mitad. No, yo te digo, después de partido. No pasa nada, amigo, no te de vos, por vos. Entonces está reñoso. ¿Picadito? Es justo que venía al frente y dije, o le tiro el taco o me voy a la pierna. Sí, yo le iba a patear.
delante, ¿viste? Ya todo por delante. ¿Calmaron un poco? Sí, re los nudillos. Venía solo, Ay, te a mí me pegaste y dejaste toda la contra. Sí, yo encima también. Viene con este pantalón de corto y sin medias. La tengo las mediecitas esas chiquititas. Me estoy arrepintiendo mucho. A la segunda pelota me mete. Facu, yo. Facu, Pero a mí me sacó. Tienen que haber 3 afuera y acá había 4, por eso. Claro, amigo, dale, ponete la pila, pelotudo. ¿Qué es esto? ¿Un partido de fútbol? No, estamos jugando contra 4-2 estamos. 4-2. Sí, mal ahí. No se puede correr. ¿Cómo va a hacer? Vas a ir caminando. Me están viendo demasiado ya. Es una banda. Tienen que caminar. Ya empezamos los pelotazos. ¡Salimos! ¡Dale, son 2, eh! Le manda la prueba de... Buena, Nico. Igual... ¿Puede decir que fue un taponazo? Sí, Está bueno. porque Porque el pibe que está acá tiene cancha... Tiene los tamponcitos chiquititos en la llave. no tengo ni idea de quién es, pero sí, es un tapón porque es como que es un Sí. ¡Bomba! ¡Todo bueno, vale! clavado. Bien redondito. La paja de fútbol, la pelota de cambio la hago por arriba, boludo. Ahí me pegó una chota. Me pegó una chota y fui tan rápido y yo la Y vos la tirás muy bien, hijo de puta. Pero cuando juego bien, sí. Hubo una vuelta que me tuve que ir hasta el otro arco para ir a recuperar tu pelota. Ya me están empezando a picar los mosquitos. ¡Ahí, Nico! Nico ya piensa que tiene la pegada de Ronaldo. No te entregó ni siquiera de Ronaldo. Que te llevan el jugador del partido Paco. No, la una Más arriba la... Sí, sí. Más arriba estamos. Checo. Me pisaron. ¿Recién? Sí, Y está bien, algo tiene que hacer. me lesionaron. No, con tapón. Sí, boludo. Mal ahí. Que vení, te dolió, sin ni gritaste. ¿Eh? Y No, me la banco. la puteó. La banco, la puteé y creo que se escuchó ahí, pero bueno. Después sale y lo corta. Igual se lo merece. Se va a poner y abajo voy a poner Valentina. Valen Doc. Claro. Toda la pelota parada. Toda la pelota parada. Marcame.
Boleito, boleito. ¿Por qué para ello? Lo que pasa después no se puede interpretar. Lo que pasa, pasa. Me pasó, gato, fue, dale. Un día mi hijo le lleva a escuchar la cita de Sabaje, ¿no? Lo lleva a volar en el orto, pero hasta el casa. Fácil, tenés que bajar. Pero Facu no salte con un resorte, gato. ¿Por qué tenemos bolsillo, amigo? Porque Valen trajo una para mí y una para ella. Dale, viejo, nos estamos quedando. Pará, boludo. Mi amigo. Me pegaste. Ah, si te toqué, ¿qué no te puede pegar? Por eso que Pará, boludo. Ya por eso que. Ah, sabés que se me re fue. Ahora está lesionado. Cabrón, en serio. Se me re fue eso, pero mal, de 0 a 100 se me fue. No, pensé que no había nadie. Sí. ¡No se va! ¡Papá, estás ahí! La cata de él, amigo. El bar. Hacete un favor, porque encima si no hiciste de fuera es más fácil vascular. Yo que el gordo le mandó un TikTok también. ¿Sabés por qué me di cuenta? Escuché por la rapidez, me di cuenta. Yo vivo acá. Y el boy, yo tenía que pegar la vuelta así. Y lo veo, me metí un pique hace una hora y media. Y digo, ¿qué onda? No se fue. Yo no sentía nada. Tres piques me metí. Es cagón de acá. Ah, te está descansando. Ah, me está descansando. No, boludo, pensé No, sí, voy ahí, voy ahí. Voy ahí porque tengo miedo. Pero si se para ti, amigo, pero. Ah, claro. Comelo, come. Rápido. Son tres contra dos. Tío, viendo que tiene mano batida, ¿viste? ¡Ahora, gordo! Bien, 17. Volvé, 17. Santi, no importa. Boleito. Perfecto. ¡Vamos! Juanjo. Mira, tu pata ahí hubiera sufrido, ¿no? Fue acá. Otra. Eso. Vamos, Facu. Va a saltar. Me quise frenar Lo y de la seguí fecha del largo. 5 sí es una cagada, porque es un tren, boludo. Acá justo ahí, previo a pediatría, pero tampoco está confirmado, o sea, como que capaz que hay paro el 11 y la pasan al 13, ¿entendés? Pero bueno, tiene que ver eso. Esperemos que el paro la pasen al... No. Malinterpretan todo. ¿Por qué no está contra? Sí, Fabri. Solo. Volé ahora.
la pelota. Dale viejo, vamos a mantener el ritmo, dale, nos estamos quedando. Buena Kevin. ¿Pasa de partido a Sayo? Me caíste del cielo. Pero estoy jugando más. Igual, pasa que le metí y valía. Claro, es el otro. No confío. Encima. Dale. Bien, dale, marquemos, 8, 1 con 1, dale. Hasta la mitad y pase. Dale, hasta la mitad y pase. No. Pinche. Andá que te hace cambio. ¿Qué tanto? Bien, Agu, bien, dale, Agu. Ah, esos. Claro. Bien, Agu, volvemos, bien. Estás en olor. Sí, eso que son las cosas. Fabri, más arriba, Fabri. Cuidado, Leo, cuidado, Kevin. Boludo. Tranquilo, Leo. Fabri, llévalo. Oh. Boludo, ese no me la tiraba más. Por eso yo estaba ahí arriba esperando. Igual. El área del arquero, así con los pies para adelante. No, pasa, tranquilo. Que no pasó nada, ¡Fabri! No, sí, bajo el agua. Bueno. Dale, Fabri, metete en el partido.
Dale. ¡Eso! Agarra, profe. ¡Eso, Lolo! ¡Fabri! ¿Y cómo fue? Para, no le corten. Ah, ¿te puede tocar cualquier cirugía? Ahí. Últimamente no fue cáncer de vesícula terrible. O sea, entraron y que no lo podían sacar y le tenían que sacar un mes y tiene que estar muriendo en 4 meses. ¿De qué? Se iba a morir en 4 meses. No, fulminante. Y sí, re mal. Encima fue una cagada porque entramos a las 8, fuimos hasta las 11:30 con él. Ahí como observando y nada. Ya estaba ramificado. No, es un cáncer agresivo que no tiene tratamiento curativo, es una cagada. Ah, ni quimio, nada. No, es como... O ya estaba muy avanzado para eso. Es medio raro, ¿no? Sí, de hecho en Argentina es casi improbable. Comen habitantes y esas cosas. Claro, son más técnicos a cálculo y el cálculo predispone más que nada. No, más que nada comida grasosa, mucha grasa. Está funcionando todo el tiempo la vesícula ahí se agota y Pará que tiene que salir, cuando comida italiana se dan besos en China y el cáncer de estómago. Son una locura. ¿Cuánto estuviste, dijiste? No, a la mañana, toda la mañana. Toda la mañana, cirugía. El otro día subiste una historia de también de cirugía de veras. Eso era... O sea, el chico había tenido divertículos inflamado y le sacaron todo el colon. Se llama colectomía. Y después tenían que ir al intestino delgado con un recto. Entonces le estaban haciendo la anastomosis y si me querés ver una foto terrible. Ahí cerca, saca vos, saca vos.
ahí le metían un palo ese por el culo y le conectaban, tiraban del palo y se lo enchufaban en el recto. Hacen como cuando está tirando cables en la cosa y tienen que poner un extremo y... Claro, parecido. Qué locura igual. Sí, Ah, mal. todo eso, pesado, los chabones. Lo mismo que, por ejemplo, los cirujanos de cerebro, cosas así. ¿Y cuándo te recibieron? ¿Cuándo vas a operar? Escuchá, y eso que viste cuando están estudiando eso, que te llevan a operación y todo eso de 100. Bueno, cuando me abrieron a mí esto, estaba el CRA, yo me escuchá, antes que me anestesie. Bueno, esto es así, le explicaba así, 20 había. Había 3 CRA, el chabón, y 20 así todo atrás, corte, y yo decía, no, esto me está... Y bueno, ahora ves, esta es la anestesia, no sé si la local o la que te ponen acá, la que te duerme todo el cuerpo. ¿Ves? Esta es para no sé qué, va así, tac, y yo ya no sentía el cuerpo. Y después esta es para la que, y ahí ya no me acuerdo más nada porque me redormió, pero vi que había 20 así expectantes y estaban todos, no sé. En ese momento estaban todos descargando. Yo me hice una endoscopía hace poco. Igual está peor el mambo de corte, si es una operación de cheta como lo que fue lo mío, ponele que fui así abierto, matambre, corte, una sensación a lo que le gusta decir. Yo me desmayo, miro así y me desmayo. Que te muestro en mi operación, no me habla más. No me da impresión, la verdad. Para nada. Escuchá. ¿Qué pasa? Yo lo tenía inflado como lo tenía inflado, me ponía todo el día una gasa hasta que se me hinche para cerrar otra vez. Entonces no me dejaban sacar fotos. Y yo que hice un día que me estaba hablando y para que me revele, me sacó con esto nunca viste. Nunca viste. Pero me acaba de mostrar un chabón todo abierto. Es una bondiola abierta en una... Me acaba de mostrar un chabón todo abierto y vos ahí con tus piernas. Nadie me cree cuando le mando a la Es muy foto. doloroso y muy feo, pero es una pierna, no hay mucho más. No hay caca, por ejemplo. Claro. Eso sí es más feo. Cuando todos los días que me iban a cambiar de gasa porque se me pegaban la carne, me echaban, ¿cómo es esto que lo que te ponen que te duerme mal, que es re fuerte? ¿Lidocaína? No, al tramadol. No, morfina. Pero mal. ¿Me decía, ¿sos alérgico a la morfina? No, creo que no, digo yo. Bueno, sí, una gotita y fuego por todo el cuerpo, sí. amigo. No, guacho. Dame más. Sí, es muy doloroso. Ya, perro, este era mi cuadrilla. No, amigo, eso me hicieron las ajitas así, me rasparon todo, ¿no? Un jamoncito. Eso lo blanco, que la infección está No, cicatrizando. la infección era la zanjita que me hicieron ahí. Pero si te infectó, Y eso que la carne. No, eso era la sangre claro. de la sangre dura. No, eso no sé lo que es, el músculo. Ah, Como se pensé me que era infló. infectado después. Lolo. Claro. Es impresionante. Al chabón este le sacaron todo el intestino y... Pero bueno, cada uno con su... Pero sí muy doloroso. Sí, sí. Cuando te duele algo, además te da... Mirá, mirá el hinchado que tenía. Y además viste que eso se hace en minutos, o sea, en 2 horas se te hincha así. Bueno, pues ya cuando llegó mi operación, 7 horas. Está bien, anda arriba, Coto, anda arriba. No, pero ¿en cuánto tiempo se te hinchó? O sea, después de la lesión. Ah, no, poner esto yo a las 6 de la tarde me empecé a sentir mal. Y dije, ya fue, me voy a dormir, después se me va a pasar. Y a las 8 me desmayé, a las 2 horas me desmayé, corte, me bajó la presión y me llevaron al hospital. Claro, sí, es rapidísimo, es terrible. Y es extremadamente grave, tiene que impactar la pata. ¿Sabes? Pero poner
esto no abierto. Serías el chueco, serías el rengo. Esto no abierto parecía ¿viste la panza de una embarazada? La explotar, se veía todo. Es terrible, boludo. Qué locura. ¿Y qué te había pasado a vos? ¿Por qué te había salido? Síndrome compartimental. Sí, pero ¿por qué? Yo tenía un golpe viejo, un hematoma, y ¿qué pasa? A mí siempre me pegaban ahí. Lo dejaba atado, me masajeaba y pasaba.